a dar inicio a la clase de hoy, que nos dé tiempo ahí de avanzar con la clase de hoy, que hay varias cosas que tenemos que avanzar. Entonces, bueno, ahí también les pido que puedan avanzar en las tareas. Ya están, hoy subí la tarea de lo que vimos la semana pasada. Tienen que contestar el formulario que aparece ahí en la parte de abajo, donde está la asignación de la tarea en todas las semanas. Y ahí pues ustedes van a poder ir haciendo la tarea, ¿verdad? Pueden investigar en el momento, ¿verdad? La última tarea es sobre el contexto, ¿verdad? Es lo que vimos la semana pasada. Entonces hoy, pues vamos a hablar de los aspectos gramaticales. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la clase de hoy. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por permitirnos conectarnos en en esta noche. Gracias por tenernos con bien y darnos la oportunidad de donde estemos, Señor, poder tomar unos minutos para poder hablar, para poder aprender eh, de cómo poder, Señor, entender mejor tu palabra. Al final del día, Señor, nuestro deseo es conocerte mejor, conocer tu voluntad, entender, tratar de comprender cuál es la voluntad que tú tienes. Ayúdanos, Señor, por favor. Hoy nos conectamos de diferentes lugares, Señor, para poder comprender y entender tu palabra. Ayúdanos en este tiempo. Por favor, utilízame, ayúdanos. Y te oro y te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, ahí hemos visto la importancia, ¿no?, de realizar la exégesis. Hemos visto que es muy importante el estudio del contexto del texto, también los aspectos del contexto histórico, el contexto geográfico, ¿verdad? El contexto de cómo el libro está en los diferentes, el contexto lejano, ¿verdad? Cercano, el contexto canónico de cómo el texto y el libro, de qué papel tienen en toda la palabra de Dios. Y hoy pues nos vamos a centrar en lo pequeño, ¿verdad? En el último círculo concéntrico que vimos, de los tres que vimos la semana pasada. Entonces hoy vamos a tener la clase número 3 de principios de exégesis y vamos a hablar sobre las observaciones gramaticales, ¿verdad? Ese es el propósito de los minutos de hoy, poder ver esta parte de los principios de las observaciones gramaticales. En Marcos capítulo 8, versículo 18 dice, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Verdad? Aquí nuestro Señor hablando y es lo que a veces nos pasa, ¿no? Cuando estudiamos algunos versículos de la Biblia, a veces hay cosas que están ahí en el texto, están ahí en la palabra de Dios y que nosotros no vemos, que nosotros no estamos observando y que nosotros no estamos pasando por alto. Entonces, bueno, es muy importante nosotros entender y comprender y desmenuzar ahí el texto bíblico para poder comprender. Y estas son como las fases, ¿no? Está la palabra, las palabras importantes, las frases, las cláusulas, ¿verdad? Son donde están las frases, las oraciones, los párrafos, las secciones, el libro. Todo tiene que ver con gramática en muchos sentidos. Entonces ustedes, digamos, ya tienen un panorama del contexto de la carta de Colosenses, ya saben muchas cosas sobre la carta, ya tienen una visión eh, ahí de Drom, ¿verdad? Sobre la carta, cómo está dividida, quién la escribió, a qué responde, cuáles eran los asuntos culturales que se estaban tratando, cuáles eran los problemas que Pablo está respondiendo a través de la carta o dando respuesta a esos problemas. Todo eso ustedes hasta este momento, ustedes ya lo deberían de tener. Ahorita pones cremas. Mira, ¿verdad?
en la mira. Entonces, ¿Qué te parece a la cara? través de seguir los pasos que nosotros ¿Cuál cosa es? vimos, ¿no? Vimos la semana pasada, ¿no? Vamos a silenciar aquí. Ok, gracias. Entonces, pero bueno, entonces hoy nos vamos a centrar ya en los versículos que ustedes van a estudiar, que cómo estudiarlos y cómo ver el contexto. Aquí vemos que nuestros versículos van a tener básicamente estas tres partes, ¿no? Va a tener palabra, las palabras que están ahí, las oraciones en nuestros versículos están divididos en oraciones y las secciones que son los párrafos. Eh, Creo que en la mayoría de nuestro caso lo que estamos estudiando es un solo párrafo, ¿verdad? Es un solo párrafo. Pero ustedes es básicamente la división que tienen. Entonces, ¿cómo abordamos ahora una observación gramatical al texto bíblico? ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a abordar, no? Entonces, lo que vemos acá es que las observaciones de las palabras del texto y su contexto, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que apuntar palabras que hay que definir o que parecen tener un significado distinto a su significado usual. Nosotros al observar el texto debemos de buscar palabras claves, palabras importantes que nuestros versículos pueden tener. Palabras, ¿cómo podemos identificar esas palabras? Uno son palabras o conceptos que se repiten. Un ejemplo, ¿verdad? En Filipenses 4:4, alégrense. Tenemos Repito, que poner un nombre, hay tu una nombre a repetición, una máquina. ¿verdad? Hay un contexto, una repetición de una palabra. Entonces, bueno, esas hay que apuntarlas, hay que anotarlas y decir, bueno, esta palabra es importante porque pues se repite, por alguna razón se repite. También palabras o conceptos que se contrastan o se comparan. Hay palabras que se contrastan y que se comparan la una con la otra, nos pasa en los proverbios, ¿verdad? Que a veces la primera línea se contrasta o se compara con la segunda línea. La segunda línea a veces da el significado de lo que es la primera línea. Entonces nosotros tenemos que observar, ¿verdad? Observar y pensar en palabras o conceptos que nuestros versículos pueden tener que se contrastan, ¿verdad? O que se comparan. Entonces, ahí nos puede dar como esas luces de esas palabras importantes. También en nuestras palabras importantes podemos encontrar el lenguaje figurado. No sé si hoy nos dé tiempo de ver el lenguaje figurado porque es un poco extenso y no creo que nos dé tiempo de verlo hoy, pero el lenguaje figurado, y debemos de identificarlo, ¿verdad? Y dice el lenguaje figurado y trate de identificar qué figura se ocupa, ¿no? Y eso, para eso tenemos que ver esa parte del lenguaje figurado que ojalá nos diera tiempo hoy. Pero hay un lenguaje figurado, ¿no? Y que es muy importante el verlo, identificar. No siempre hay lenguaje figurado, pero a veces hay lenguaje figurado, ¿no? Cuando Jesús dice, ¿verdad? Yo soy, la puerta, ¿no? Es un lenguaje figurado, Jesús no es una puerta. Entonces, yo soy el camino, es un lenguaje figurado, ¿verdad? El reino de Dios es como, ¿verdad? Es un símil, es un lenguaje figurado. Entonces, tengo que identificar si existen esos lenguajes figurados. Observar si hay alguna circunstancia especial en el pasaje, si hay algún evento, hay algún nombre, alguna palabra que lleve algún significado especial, cultural, histórico, geográfico, político. Entonces tengo que observar un ejemplo, si dice en el censo, ¿verdad? Ahí en Lucas 1 o 2, habla de un censo, es una circunstancia especial. Entonces, bueno, es una palabra que yo tengo que anotar, que yo tengo que apuntar y yo tengo que ver bueno, tengo que investigar esta palabra, tengo que notarla para poder ir más allá, investigar de qué trata esa palabra. Entonces aquí vemos cómo podemos identificar esos conceptos, esas palabras importantes en nuestro texto.
¿verdad? Hasta esta parte, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda? Ok. No, ¿Sí? ¿Alguien habló? no, Pablo, no. ¿No? Ok. Entendido. Entendido, bueno, está bien. Entonces, bueno, entonces, para hacer ese estudio, esa observación gramatical, tenemos que observar las palabras, tenemos que ver las palabras. Y esto es fundamental, ¿ok? ¿Qué vemos después? Vamos a observar los verbos, ¿sí? Vamos a observar los verbos, vamos a venir y observar los verbos. Hay diferentes maneras de abordar esto, pero vamos a hacerlo lo más sencillo para nosotros, vamos a hacerlo lo más sencillo y identificar los verbos que aparecen. ¿Qué es un verbo? ¿Alguien sabe qué es un verbo? Es una acción. Es una acción. Entonces, ahí en una oración normalmente está el sujeto y el predicado y normalmente en el predicado aparece un verbo o varios verbos. Entonces la Biblia está plagada y llena de verbos. Hay verbos personales, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Debo de observar, ¿sí? Prestar atención a los verbos. Hay que tomar nota de la persona, el número, la voz, el tiempo y el modo. Ahí lo vamos a ver ahí con un ejemplo. Los verbos personales son importantes porque relacionan la acción con personas. Este, y esto es fundamental, ¿verdad? Entonces también hay verbos importantes que el modo no lo dice. Entonces, un ejemplo, tomar nota de la persona, ¿no? Si es singular o plural, ¿verdad? Yo observo el verbo, puede estar en singular o puede estar en plural. Entonces, eso me va a dar una indicación, ¿verdad? No, perdón, la persona es primera, segunda y tercera persona, perdón, estoy mal. El número es si es singular o si es plural. La persona es si es en primera persona, se habla de uno mismo, en segunda persona se habla de una persona con la que uno está conversando, y la tercera persona es una persona que no está presente en el diálogo. El número, si es singular o plural, la voz, si es voz activa, voz pasiva, y ahí existe la voz media también en el idioma. El tiempo, ¿verdad? Si es presente, pasado, futuro, ¿verdad? Y el modo, y eso lo vamos a ver, está el modo indicativo, el modo imperativo, ¿verdad? Y el modo subjuntivo, ¿verdad? Hay modos ahí en los verbos. Y hoy vamos a ver un ejemplo de uno de los modos. También hay verbos no personales, ¿verdad? Que son como gerundios, participios, infinitivos, ¿verdad? Que tienen ciertas terminaciones, que son verbos que no se aplican necesariamente a una persona, y podemos notar. Lo importante es notar los verbos, ¿verdad? Ver cómo se relaciona el verbo con el sujeto, observar los adjetivos que califican, ¿verdad? Las relaciones, los pronombres, todo lo que aprendimos ahí en gramática española nos puede servir de mucho al poder ver una oración. ¿Quién habla? ¿Quién dice? ¿Verdad? ¿A quién se dirige? ¿En qué tono está? ¿En qué persona está hablando? Es importante verlo cuando observamos los verbos para poder entender bien de qué se trata, ¿verdad? De qué está hablando, a quién le está hablando, qué está pidiendo y cómo lo está pidiendo. Entonces, este estudio de los verbos nos puede ayudar y nos puede apoyar de gran manera en esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante la identificación de los verbos. Los verbos nos van a dar las claves, ¿verdad? Los verbos nos van a dar los espacios importantes y los verbos nos van a ayudar, ¿verdad? Nos van a ayudar a poder este,
entender, comprender, ¿verdad? De qué se trata. Entonces tengo que identificar. Entonces, y cualquier significado, ¿verdad? En la gramática hay que apuntarlo y hay que, verlo ahí. Entonces los verbos son importantes. Entonces ya vimos que identificamos palabras claves. A veces las mismas palabras claves también son verbos. Segundo, identificamos los verbos. ¿Cuáles son los verbos que están en en nuestros versículos? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo ese verbo? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá sobre los verbos? Ok. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? ¿Muy bien? Ok, bueno. También encontramos cláusulas preposicionales, ¿verdad? Son cláusulas, palabras que contribuyen al significado. Algunos conceptos que pueden expresar con una preposición que introduce una cláusula y que nos hablan sobre el tiempo, sobre un lugar, algo lógico, una razón, un resultado, un propósito, un contraste, una comparación, una serie. Hay cláusulas que son conjunciones que conectan una idea con la otra. Hay entonces un ejemplo, es una cláusula. Mientras tanto, me está hablando de algo, de algún lugar, de un tiempo. Por tanto, ¿ah? Por eso, esas palabras me van a dar una idea de que hay una conexión de una oración con otra y que de una u otra manera tiene esa importancia yo identificar esas conjunciones. Como veíamos la semana pasada, muchas de esas conjunciones o de esas cláusulas preposicionales, esas preposiciones nos ayudan a hacer las divisiones del texto, a entender ciertas cosas importantes. Un ejemplo, en las promesas, uno necesita identificar estas cláusulas preposicionales para ver que a veces una promesa puede ser condicional, puede haber una oración condicional ahí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ese sí, ¿verdad? Ese sí es una cláusula preposicional. ¿Verdad? Aquí dice que si alguien se mantiene fiel a la palabra de Dios, sí, es esa parte de la matemática, ¿no? Sí, solo sí, esa condición será verdaderamente mi discípulo. Entonces yo tengo que identificarla porque eso me va a ayudar a profundizar en el pasaje, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo más adelante en el texto. Siguiente, si tienen alguna duda, me interrumpen en cualquier momento. ¿Verdad? Hay que observar la estructura. Estas palabras que conectan nos ayudan a entender razones, propósitos, contrastes en las ideas expresadas por el autor. ¿Verdad? Son muy importantes esta estructura. ¿Verdad? Esta estructura es muy importante para nosotros. Entonces, un ejemplo, aquí vemos Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Que, según lo que entendemos, alguna conjunción o cláusula preposicional que ustedes vean en el versículo 5 de Tito 1. Ya por esta causa. Ujú, exacto, por esta causa. ¿Qué otra? ¿Para qué? ¿Para qué? Por Correcto. esto te dejé. Por esta causa te dejé o por esto te dejé. Entonces, ¿qué vemos acá, no? Hay una causa, por esta causa, ¿verdad? Te dejé en Creta para que, o sea, hay un propósito. Eso, esta cláusula me dice, él no lo dejó en Creta sin ningún propósito específico, ¿no? Pablo dejó a Tito, ¿verdad? Para que
pusiera orden, ¿verdad? Para que pusiera orden, para que designara ancianos. Entonces, estas cláusulas, ¿verdad? Nos dan un propósito. Yo puedo, un ejemplo, ya en la interpretación, yo podría decir algo como esto. Pablo dejó a Tito en Creta. Hay una causa específica por la cual Pablo dejó a Tito en Creta. Y es para que pusiera orden. O sea, la iglesia estaba desordenada en su estructura, ¿verdad? En lo que Pablo dejó. Y que designara ancianos en cada ciudad como te mande, ¿verdad? Entonces, es muy importante estas cláusulas, ¿verdad? Nos pueden ayudar a dividir los textos o simplemente a entender de una mejor manera los versículos. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Es observar las divisiones naturales del texto, ¿verdad? Eh, el texto tiene divisiones, ¿verdad? Que por observación se pueden dividir y son naturales. Son observaciones, se llaman naturales porque con simple observación el texto está claramente dividido. No necesitamos de un editor bíblico para hacerlo, sino el texto tiene divisiones que son naturales, ¿verdad? Y estas divisiones nos ayudan a lograr entender dónde empieza y dónde termina una idea. Es muy importante eso, porque como la Biblia eh, puede estar, ustedes saben que un texto original de la Biblia estaba escrito de corrido y todo en mayúsculas. Estaba de corrido, o sea, no había una división, no había un punto y aparte, bueno, sí punto y aparte sí, pero no habían párrafos, este, mucho menos títulos. Habían anotaciones en los costados de los copistas, pero no existe nada de eso en los manuscritos antiguos. Entonces, obviamente, los traductores hacen toda esa división que nosotros tenemos para que nuestras Biblias se vean bien bonitas y con muchas ganas de leer, pero aún así, como hablamos, hay partes donde no hay divisiones, hay partes donde la división está mal hecha. Entonces nosotros tenemos que observar y en nuestro estudio, nosotros vamos a tener que hacer una división natural del texto. ¿Dónde empieza y dónde termina mi texto? Dentro de mis versículos, si me tocaron 6 versículos, ¿cómo los puedo dividir? ¿Es solo una idea o hay diferentes ideas en mis versículos? ¿O hay una oración principal y otra oración subordinada? ¿Hay una idea central y que se deslinda en diferentes ideas? ¿O hay una idea central que tiene un propósito en el siguiente párrafo? Entonces yo tengo que ver, dividir, observar con claridad el texto. Un ejemplo de la importancia, ¿no? de esto. En Filipenses, eh, cuando habla, ¿no? de Cristo eh, y ese himno tan bonito, ¿no? ¿Verdad? Que habla sobre Jesús, que Él se hizo hombre, que murió por nosotros en la cruz y hace toda ese himno cristológico. Normalmente en la edición, ¿verdad? de las Biblias, los versículos del 1 al 4 de ese capítulo los ponen en una sección, luego ponen un título y luego la sección, que creo que va del 5 al 15 o algo así, o el 5 al 13, no me recuerdo. Pero el versículo 5 es clave, porque el versículo 5 habla de la misma manera, ¿verdad? En el versículo del 1 al 4, no recuerdo el capítulo, ahorita se me fue el capítulo de Filipenses, pero los versículos del 1 al 4 hablan sobre la iglesia, cómo debe de comportarse. Pero en los siguientes versículos habla sobre Cristo. Pero Cristo es ahí, aunque es un himno importante y central, el propósito está en los versículos del 1 al 4. Cristo es un ejemplo de cómo debemos de vivir nosotros como hermanos. Entonces vemos que ese título nos puede jugar un engaño, ¿verdad? Nos podemos engañar y podemos pensar,
que esta ya es otra idea. No, la idea viene desde el versículo 4. Entonces nosotros tenemos que aprender a dividir correctamente el texto. Luego, lo que tenemos que hacer, ya identificamos las palabras. ¿Ok? Identificamos las palabras. Ahora lo que vamos a hacer es un estudio de términos. De esas palabras que nosotros necesitamos descubrir qué trata. ¿De qué se trata esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Grave error es decir, bueno, acompáñenme al diccionario de la Real Academia Española y vamos a aprender qué significa amor. Pues no, porque es que no fue escrito en español. Entonces tenemos que buscar en el idioma original qué significaba la palabra, y eso, por eso le llaman un estudio de términos. La Biblia se escribió originalmente en hebreo, en arameo y en griego. Aunque el promedio de los cristianos no conozcan estos lenguajes, pueden hacer estudios de palabras porque tienen a su disposición muchas y excelentes traducciones y obras de consulta. En el pasado, las personas que se interesaban en hacer este estudio personal de la Biblia tenían que aprender los lenguajes originales. Nosotros no necesitamos aprender, sería fabuloso, pero no necesitamos aprender los idiomas originales. Podemos hacer un buen estudio de términos con las traducciones y con obras de consulta. Entonces nosotros vamos a buscar cuál es el significado de las palabras. ¿Cuál es el método de estudio de palabras bíblicas? Da una mira microscópica al origen, la definición, las veces que ocurre y los usos de una palabra en particular, especialmente en lo relacionado con el contexto de un pasaje de la Escritura. Su propósito es aprender tan preciso y comprensiblemente como sea posible lo que el escritor bíblico quiso decir con la palabra que usó. Entonces, tratar de entender con claridad lo que quiso decir el escritor bíblico es fundamental. ¿Qué significa esa palabra? Vemos casos clásicos, como la palabra amor, que en español se traduce como amor, pero en el idioma original hay tres tipos de amor, ¿verdad? Y está ahí el ágape, ¿verdad? El filos y el eros, ¿verdad? Entonces son tres palabras que en español se traducen como una, pero en el idioma original tienen diferentes usos. Entonces es importante descubrir y tratar de entender esas palabras. Entonces, eso nos ayuda y nos aclara. Ok, por eso utilizó esto. Este es el significado de eso. Por eso utilizó esta palabra. Qué importante es esto. ¿Qué hacemos? Elegimos la palabra. Ya en el inicio nosotros elegimos palabras claves. ¿Se recuerdan? En el primer paso elegimos palabras claves. ¿Qué hacemos? La buscamos en diferentes traducciones. Buscamos en diferentes traducciones cómo la traducen, ¿verdad? Los diferentes trabajos de traducción y edición. Y número 3, buscamos el significado de la palabra en su lenguaje original. Para eso ya necesitamos, pues, obviamente diccionarios, obras de consulta, porque pues necesitamos consultarlo de una u otra manera. Hasta aquí es todo eso, ¿verdad? Por lo menos lo básico para hacer un estudio gramatical. Obviamente, hermanos, un exegeta ya formado en un seminario eh, hace esto y muchas cosas más, obviamente. Hace todo el trabajo en el idioma original y hace una sintaxis gramatical muy, muy elaborada, ¿verdad? Obviamente son personas que han estudiado años y años de griego, años y años de exégesis y tienen habilidades, ¿verdad? Importantes. Pero para ustedes que están ahorita en esto y nosotros, pues yo igual que ustedes estamos aprendiendo, podemos utilizar estos simples pasos que nos va a ayudar muchísimo a aclarar, a entender nuestros pasajes bíblicos. Entonces esto es fundamental
Es básico para hacer un exégesis. Esto no podemos, o sea, hacerlo. Con esto, digámoslo así, concluimos ese trabajo de observación. Hasta al hacer esto, ya hicimos los contextos, el contexto histórico, cultural y social, y ahora los estudios de gramaticales o las observaciones gramaticales. Ya después de todo esto, yo ya puedo darme el lujo, llamémoslo así, de decir lo que Pablo dijo o lo que Dios nos quiso decir a través de Pablo es esto, porque ya hice mi trabajo y ya desmenucé todo. Entonces vamos a hacer un ejemplo de estudio gramático, ¿ok? Efesios capítulo 5, versículo del 14 al 18. Por tanto, tengan Pablo, cuidado de cómo, perdón, Gio. sí, Pablo, solo quería preguntar si ayuda en algo esas palabras que en algunas Biblias están marcadas con un asterisco y nos llevan como al pie de página. Ujú. Sí, ayuda, ayuda mucho. Algunas, este, ahí nos dan algunos significados, ¿verdad? Para poder entender. Claro que sí ayuda. Gracias, claro que sí, es de mucha ayuda, ¿verdad? De mucha, mucha ayuda. Gracias, Giovanni. Entonces dice, por tanto tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de desmenuzar un poquito aquí el pasaje para tratar de ver de qué está hablando aquí la Biblia, ¿no? En estos versículos de Efesios 5. Primero vamos a ver los verbos. ¿Qué verbos encontramos en el pasaje? Yo encontré estos verbos básicos y también algo que es importante y tal vez se me pasó, es que pueden tener ustedes un texto que tenga muchísimos verbos, pero un verbo se vuelve principal e importante dependiendo de quién lo usa, ¿sí? O sea, si ese verbo está siendo usado por el escritor, es importante. Si ese verbo es utilizado por Dios, es importante. La persona en el relato que está realizando la acción le da el valor al verbo para poder meternos, ¿verdad? Porque pueden tener un texto que puede tener una infinidad de verbos, 10, 15 verbos, y estudiar cada uno de ellos es un gran trabajo que tal vez es bueno, pero de pronto puede ser tiempo desaprovechado. Mejor ocuparnos en los verbos que consideramos principales porque tienen un efecto fundamental en el relato bíblico. Pero yo encontré estos aquí. Tengan, ¿no? Tener, tengan cuidado. ¿Ok? Otro verbo andan, ¿verdad? Andan. Aprovechando, ¿verdad? No sean necios. Entiendan, embriaguen y sean llenos. ¿Va? Entonces encontré estos verbos. Estos verbos están aquí en el relato. Y bueno, cuando yo lo veo ahí, digo, bueno, no me dice mayor cosa, pues ahí está, son parte de los versículos para darle entendimiento. ¿Verdad? Ok, algunas cosas importantes. El tiempo de los verbos, todos los verbos están en tiempo presente. ¿Ok? En el idioma original y en la conjugación, ¿verdad? Están en tiempo presente, en diferentes modos, que ahorita lo vamos a ver, pero es una obra que ellos tenían que realizar en el momento de recibir la carta, ¿verdad? No era algo que iban a hacer en un futuro o algo que ya hicieron, no, es algo que tenían que actuar en el momento. ¿Verdad? Tenían que realizar en el momento. Entonces, todos están en tiempo presente. Y esto es fundamental en el relato, porque está pidiendo a los hermanos de Éfeso que realicen estas acciones con prontitud en el momento de recibir la carta. Hay modos, ¿verdad? Los modos están en el verbo. Tengan cuidado, está en modo imperativo. El modo imperativo es muy importante,
Porque cuando se combina el presente con el imperativo, eso se convierte en un mandato. Esa combinación va a ser casi siempre una orden, no una sugerencia, no sería bueno, eh, sería genial, ojalá. No, 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 o sea, se convierte en un mandamiento. Cuando se combina el tiempo presente con el imperativo, hay una orden. Eso es importante. También, bueno, aquí como chivo, como ahí un tip, también cuando aparece una cláusula negativa y un imperativo, eh, es importante, ¿no? ¿Verdad? Aquí eh, dice, no se embriaguen. Embriagarse está en imperativo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aquí dicen, ¿verdad? Los estudiosos del idioma, que cuando hay una cláusula negativa y un verbo en imperativo, eh, significa que hay una acción que está sucediendo, que está en curso y se debe detener inmediatamente. Entonces es muy probable que no todos obviamente, pero que en la iglesia de Éfeso habían hermanos que se estaban echando los tragos y que estaban embriagándose, que se les estaba pasando la mano y se estaban embriagando. Por eso ese no se embriaguen, pues es como a un niño, ¿no? Que le dices no toques, porque él ya está tocando, ¿no? Está, eh, está dándole una orden de que se detenga, que frene. Entonces esas combinaciones son importantes, pero aquí vemos estos verbos que están en diferentes modos. Tengan cuidado, imperativo, andar, está en un modo indicativo, que es un modo muy básico en una oración, ¿verdad? Que tiene que ver con una acción que es real y concreta. Aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Que está en un modo de participio, es un verbo, pero que está en un modo de participio. No sean necios, de nuevo, vemos la combinación acá, ¿verdad? Este, no como insensatos, ¿verdad? Pues no sean necios, probable que había esa necedad, ¿verdad? Ahí en ellos, para que entiendan imperativo, no se embriaguen en imperativo, sean llenos en imperativo. Entonces, es un pasaje que se oye tan bonito, tan animante, pero todos son mandamientos. Entonces, digamos que la audiencia original, cuando lo escuchó, no lo entendió como una sugerencia, no lo entendió como un consejo, lo entendió como una orden. O sea, con dos rayitas arriba el tono. Un tono fuerte, un tono puntual, eh, una orden, ¿verdad? De alguien que tiene autoridad apostólica, en este caso Pablo. ¿Ok? Que se aplica a nuestra. Entonces, entender estos modos imperativos nos ayudan, ¿verdad? Nos ayudan. Otra clave, ¿verdad? Creo que está por acá, es que está en segunda persona y eso también hace que sea una orden. Cuando se está en segunda persona, tiempo presente y en imperativo, es una orden, ¿verdad? Porque está hablando a la audiencia, no hagas esto, no hagas aquello. Está hablando a esa segunda persona, hay un diálogo directo, ¿verdad? Con esa persona. Entonces, es importante esa identificación, ¿verdad? De en qué modo está. Para mí, pienso yo que del estudio de los verbos es aparte del tiempo, porque obviamente el tiempo me puede decir si fue algo que ya pasó, o algo que tiene que ser en el momento, como en este caso, o algo que va a pasar en el futuro. Eh, el modo es fundamental. El descubrir y entender cuál es el modo que deben ellos de utilizar, ¿verdad? Perdón, que el Pablo utiliza y que ellos deben de aplicar la acción a su vida. Entonces, esto es muy importante. Y el número, ¿verdad? Está en plural. Entonces, ¿por qué? Porque está escribiendo a la iglesia, a un grupo de hermanos, ¿verdad? A los creyentes.
discípulos que vivían en Éfeso. Entonces, esto es en cuanto los verbos, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Lo de la palabra lo vamos a ver más adelante, porque ahí es donde hice el estudio de términos. ¿Alguna duda sobre lo de los verbos? Ok. ¿Cómo saber si está en imperativo? ¿Cómo saber si está en indicativo? ¿Cómo saber si está en subjuntivo? ¿Cómo poder saber? ¿Verdad? Porque puedo ver la traducción y la traducción me puede engañar, pero vemos ahí cosas importantes. ¿Cómo sé que es una orden? ¿Alguna de las cosas que vimos ahorita? Cuando es imperativo y presente. Ujú. ¿Y está en qué persona? Segunda. En Segunda. segundo. Ok, perfecto. Hay herramientas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Hay herramientas que nos pueden ayudar, ahorita les voy a mostrar una, que nos puede ayudar a identificar, ¿verdad? Este, el, eh, el modo, ¿verdad? El modo en el que está. Porque como les digo, puede ser que en español nosotros no logremos. Aquí les voy a compartir esa página para que la puedan después tener. Si no lo hago, me avisan. Pero bueno, si no, ahí lo pueden anotar. Ok, ¿ven ahí Chrome? Ok, la página Biblia Paralela, ¿sí? Creo que también está para teléfonos. Bueno, aquí podemos ver la parte de arriba, ¿verdad? Vemos eh, cómo poder entrar. Vamos a ir a la escritura. Efesios, capítulo 5, y vamos a ver el versículo 15. Aquí aparece algo que dice léxico. Y aquí puedo ver la traducción, aquí puedo ver un pequeño significado de la palabra, ¿verdad? Miren, obviamente todo está en Reina Valera, ¿verdad? Pero aquí yo puedo ver el significado de la palabra. ¿Ok? Mirad, yo entro acá y aquí me dice cómo se traduce, ¿verdad? ¿Qué significa mirar, ver, ven, mirar y todas estas? Vista, veían. Y aquí normalmente está en inglés, pero aquí está el significado en el léxico de Strong y está bastante amplio, ¿verdad? Aquí hay unas transliteraciones y aquí pueden hacer un poquito el estudio de términos que vamos a ver en un rato. Pero para ver lo del verbo que les decía, regresamos al versículo, pero nos vamos a esta parte que dice griego. Ustedes le dan al griego, aquí me lo tiró en inglés, eh, pero aquí vemos un verbo, ¿verdad? Que es ver. Ah, entonces ustedes aquí aparece esto. Si yo me pongo encima, tal vez lo pueden ver, dice que está el verbo, está en presente, imperativo, activo, segunda persona del plural. ¿Verdad? No estábamos tan mal en lo que vimos. Entonces este verbo, traduce como mirar, que ver cómo lo tradujimos acá. Por tanto, tengan cuidado, ¿verdad? Es como lo traduce aquí. Pero es un verbo presente imperativo activo. Entonces ahí yo puedo identificar con una herramienta como esta qué
qué tipo de modo es, en qué tiempo está y en qué voz, ¿verdad? Entonces esto es una herramienta que se llama bibliaparalela.com, tiene muchas otras cosas, pero yo personalmente la uso para identificar los verbos, ¿verdad? Aquí hay otro verbo que es caminan, ¿verdad? Caminan, y aquí está en indicativo, ¿verdad? Activo, que ahora como lo tenemos acá. Andan en indicativo, ¿verdad? Entonces, esta herramienta los puede ayudar a identificar esas partes para poder saber que estamos hablando de un imperativo, de un subjuntivo y que tiene su importancia, ¿verdad? Un ejemplo del subjuntivo. El subjuntivo es un modo verbal que es un ruego. Dice que los guatemaltecos hablamos en subjuntivo, ¿verdad? Porque nosotros no decimos, pásame la sal, sino, ¿será posible, me haces favor? Pásame la sal, por. Sea, lo decimos así bien bonito, ¿no? Nos damos un montón de vueltas. En otros lugares es pasame la sal. En otros, haceme el favor, por favor, pasame la sal. Lo decimos de un modo subjuntivo, como un ruego. ¿Ah? Entonces, así hablamos aquí, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, el modo subjuntivo, que no lo tenemos en estos versículos, nos hablan de cuando es un ruego. Pablo a veces habla en subjuntivo. A veces Pablo no está dando una orden, a veces está rogando a los hermanos para que cambien, para que sean transformados, para que hagan ciertas acciones. Bueno, ahora veamos las cláusulas preposicionales o las conjunciones. Aquí encontré tres. Por tanto, o sea, por tanto, ¿qué creen ustedes que nos puede decir esa escritura o esa preposición, por tanto? ¿Cómo la pueden ver? Como partiendo de algo que se vio previamente. Correcto, así es, gracias, Ari. O sea, significa que para entender estos versículos tendríamos que leer los versículos anteriores. Los versículos anteriores vienen dando indicaciones y aquí viene un por tanto. Por tanto, tengan cuidado de cómo hacen. ¿Ok? Entonces, ese por tanto me hace ver que esta es una respuesta a un resultado de algo que previamente se dio. ¿Ok? Aquí vemos otra preposición. Así pues, ¿verdad? Entonces, así pues, entonces aquí vemos otra preposición que es y es y, que también se puede traducir como también, ¿verdad? Son dos traducciones de esa palabra kai en el idioma original que se traduce como y o como también. Entonces, por tanto, es que viene de un contexto anterior, ¿verdad? Así pues, hay un resultado del versículo anterior y una conclusión, ¿verdad? Donde está concluyendo las acciones que ellos deben de tomar. Estos mismos tres me permiten ver las divisiones naturales del texto. Estos cuatro versículos tienen una división muy natural, si se dan cuenta. Por tanto, así pues, y las tres son comienzo de oración, ¿verdad? El punto está hasta aquí, el punto está hasta acá y el punto está hasta acá. Y en este caso, el versículo 16 no es una sección diferente, es la misma, ¿verdad?, división del versículo 15. Entonces, si yo dividiera esto, si yo quisiera dar un devocional o una prédica, y yo quiero tener 3 puntos, pues aquí estarían mis 3 puntos, ¿verdad? Punto número 1, versículo del 15 al 16, punto número 2, versículo 17, punto número 3, 18. Entonces, las conjunciones me ayudan a entender mejor el texto y me ayudan a dividir el texto. Ahora veamos el estudio de términos. Yo voy a utilizar solo un término y es la palabra aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? O tiempo, como es traducido. Entonces, aquí vemos cómo se traduce. Vimos que el primer paso es elegir la palabra. Puse el tiempo, ¿verdad? Pero es aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Pero la palabra tiempo es fundamental en el texto. Y veamos
ya que elegí la palabra, diferentes versiones. Aquí dice, aprovechando bien el tiempo. Esta Biblia, Jubileo creo que es esta, redimiendo, era la palabra que utiliza, redimiendo el tiempo. En la Dios habla hoy, dice, aprovechando bien este momento decisivo. Aquí no traduce tiempo, traduce momento decisivo. Aquí no traduce redimiento, sino aproveche, que es lo más común. La Nueva Biblia de las Américas, aprovechando bien el tiempo. Esta Nueva Biblia Viviente, aprovechando bien cada oportunidad, ¿verdad? Como decía la Dios habla hoy, momento decisivo, tiempo, oportunidad. La NTV, saquen el mayor provecho. En lugar de aprovechen, aquí le pone más salsa a los tacos y lo traducen como saquen el mayor provecho a cada oportunidad. La NBI lo traduce como momento oportuno, ¿va? Momento oportuno. Esta Biblia que no sé cuál es, dice aprovechando al máximo cada momento oportuno. La palabra de Dios para todo dice aprovechen toda oportunidad. Aquí, toda oportunidad. Aquí, esta Biblia, aprovechen cualquier oportunidad. Esta otra dice aprovechen cualquier oportunidad, igual que esta. Aquí la Reina Valera redimiendo el tiempo, porque los días son malos. La Reina Valera contemporánea, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. La 60, aprovechen bien el tiempo, y esta Reina Valera 77, una revisión, aprovechando bien el tiempo. Normalmente ahí terminamos con la TLA, aprovechando cada oportunidad. Entonces, ¿qué vemos? Que en las diferentes traducciones, tiempo no lo traducen siempre como tiempo, sino como momento oportuno, como oportunidad, ¿verdad? Momento decisivo. Entonces, bueno, vemos que por lo menos vemos aquí tres significados, ¿verdad? Tres significados de la palabra tiempo. Tiempo, oportunidad y momento, ¿verdad? Momento decisivo. Entonces, nos puede ayudar, porque ¿de qué está hablando, no? La palabra tiempo en el idioma original tiene dos divisiones. Entonces, si ustedes van al diccionario Vine, que está en los recursos, que ya hoy subí, y cometí un error, no lo subí bien, pero hoy ahí Margarita me ayudó a ver que estaba mal y ya está correcto. Entonces, en el diccionario Vine, yo me voy a buscar la palabra tiempo y me va a aparecer que hay dos usos o dos formas como se hablaba en el idioma original. Una palabra que se traduce como tiempo es la palabra cronos, ¿sí? De donde vienen o donde provienen los términos castellanos que comienzan con cron, ¿verdad? ¿Qué términos castellanos que tengan que ver con tiempo empiezan con cron, hermanos? Cronómetro. Cronómetro, ¿qué otro? Cronología. Correcto, otro. Cronograma. Cronograma. Los tres tienen que ver, ¿verdad? Con la palabra cronos. Entonces, esta palabra tiene que ver se denota un lapso de tiempo, sea largo o corto. Implica duración, ya sea más larga, de tiempo, por un tiempo, por el tiempo, o más corta, un momento de tiempo. En ocasiones se refiere a la fecha de un acontecimiento, sea pasado o futuro, ¿verdad? Entonces, la palabra cronos tiene que ver específicamente con un lapso, una duración de tiempo, sea larga, sea corta. Esa es una de las palabras. La otra palabra es kairos. ¿Han oído esa palabra? Es famosa. Hasta hay una revista que se llama Kairos. Primariamente, una medida apropiada, una proporción ajustada. Cuando se empleaba
del tiempo significaba un periodo fijo o definido, una sazón. En ocasiones, un tiempo oportuno de sazón, ¿sí? A su tiempo, en este tiempo. Esto es, en esta vida, se da en contraste con el siglo venidero. En 1 Tesalonicenses 5:1 dice, los tiempos y las ocasiones, ahí hay un contraste. Los tiempos, se refiere a la duración del intervalo interior, una parusía entre Cristo y el intervalo de tiempo que se tomará en su advenimiento. Pero hay un tiempo, y al final dice acá, véase oportunidad. Bueno, aquí él mismo me manda oportunidad, yo fui a revisar oportunidad y tiene que ver lo mismo, ¿verdad? Yo hice fui a ver oportunidad y básicamente repite lo mismo que Kairos. Bueno, entonces, ¿qué palabra utilizó Pablo? Nos vamos a la Biblia para todos y aquí tiempo utiliza la palabra kairón, que es kairos, ¿ok? Entonces, ¿qué- ¿cuál de estas dos palabras son las que me van a dar el significado? Es esta. Por eso es que existen las diferentes traducciones, porque es eso, un tiempo de un periodo fijo, pero que en ocasiones es un momento oportuno de sazón. Me gusta aquí cómo lo dice, ¿no? Es un momento oportuno que si no se utiliza ahorita, ya no se puede. O sea, es ahora o nunca, ¿verdad? Ahora o nunca. O sea, lo hacemos ahora. Entonces Pablo dice, utilicen bien el tiempo, por eso lo dice oportuno las traducciones, ¿verdad? En este momento, o sea, es el tiempo que tenemos en vida, el tiempo que hoy tenemos que utilizarlo sabiamente. Es un tiempo importante, ¿verdad? Un momento importante en nuestra vida. Entonces, ese es básicamente el significado de la palabra. Por eso las traducciones están muy acertadas. Si nos damos cuenta, todas las traducciones están traduciendo correctamente kairos, porque están hablando de que aprovechar bien el tiempo es igual, prontitud, es ahora, tengo que aprovechar el día, tengo que aprovechar cada momento. No, no, ay, voy a ver mañana, no, no, es hoy el momento oportuno, hoy es el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa la palabra kairos, ¿verdad? Este, también vemos que me llamó la atención que utiliza la palabra en esta versión, y en una Reina Valera utiliza la palabra redimiento, ¿verdad? En lugar de aprovechar, ¿sí? En lugar de aprovechar, utiliza la palabra redimir, o sea, redimir el tiempo. Aquí la Reina Valera también utiliza redimir. Entonces me llamó la atención y que, bueno, ¿qué significa redimir? Y la palabra es esta, ¿no? Exagorazo. Forma intensificada. El número 1 denota redimir, literalmente comprar afuera, especialmente de comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. Se utiliza metafóricamente de la liberación dada por Cristo a los judíos cristianos con respecto a la ley y su maldición con respecto a su significado. En Efesios 5:16, ¿verdad? Y en Colosenses 4:5, ¿verdad? Dice, y consideraciones adicionales, véase aprovechar, ¿verdad? El mismo diccionario me manda a la palabra aprovechar. Entonces, redimir es venir y volver a comprar algo, ¿no? ¿Verdad? Volver a comprar algo. O sea, Dios nos da esa oportunidad de que aún el tiempo que hemos perdido, hermano, si nosotros hoy utilizamos bien el tiempo, ese tiempo se redime. O sea, como que lo volviéramos a tener. O sea, aquí no aplica el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. No. Si yo, imagínate qué riqueza del término, redención. O sea, yo puedo redimir mi tiempo. Yo ya perdí un montón de tiempo, pero si yo hoy aprovecho bien el tiempo, si yo me arrepiento, ¿verdad? Acepto el imperativo en mi vida y aprovecho bien el tiempo, ¿qué va a pasar?
yo voy a poder avanzar aún el tiempo que ya perdí. ¿Verdad? Voy a redimir el tiempo. O sea, voy a poder recuperar el tiempo perdido. Así me esfuerzo y trabajo. Habrán sus excepciones, pero es lo que el término nos dice. Aprovechar bien el tiempo es un término usado en el mercado, en el mercadeo, dice, lo cual significa comprar completamente una cosa sin dejar nada, en un tiempo bueno y a un buen precio. Los creyentes deben de tomar ventaja de cada oportunidad espiritual porque sabemos que la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Hay una ventana abierta al tiempo para el evangelio y debemos de aprovechar el momento. ¿Ok? Entonces vemos acá básicamente, ¿verdad? Que era un término también utilizado en el mercado, ¿verdad? Ese término de aprovechar bien el tiempo era en el momento, ahorita está bajo el precio, ahorita hay que comprar, que mañana se va a poner caro, ¿verdad? O porque la otra semana ya va a escasear. Entonces, así es la vida. Por eso Pablo nos insta y nos dice, aprovechen bien el tiempo, porque vendrán días malos, vendrán días difíciles. Entonces, hoy, si tienen salud, si tienen la oportunidad, aprovechen bien el tiempo. No lo pierdan. No lo pierdan. Jóvenes que están acá y están en la universidad o estudiando, aprovechen bien el tiempo. Van a haber días donde ya no van a poder estudiar, donde la vida los va a alcanzar y ya no van a poder. Padres que tenemos a nuestros hijos pequeños o a hijos en casa, aprovechemos bien el tiempo, porque hoy es un momento oportuno para hablarles de Dios, para convivir, para amarlos, porque mañana ya no van a estar acá, o nosotros ya no vamos a estar. Entonces, eso es el uso del término, ¿verdad? Otras cosas que podemos ver en el texto, ya con esto concluyo, y si quieren podemos ver lo del lenguaje figurado la próxima semana, pero ¿qué vemos acá? Aquí dice, tengan cuidado de cómo andan. Este es un lenguaje figurado, ¿verdad? Porque si lo pensamos literalmente, ¿qué significa? ¿Cómo camino, no? ¿Verdad? Pero es un lenguaje figurado. ¿Qué es un lenguaje figurado? Entonces, andar, ¿qué tendrá, qué significa, hermanos? ¿Qué creen ustedes que es ese lenguaje figurado? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Cómo ¿Cómo se se comportan? comportan? ¿Cómo se ¿Cómo comportan? vivimos? ¿Cómo viven? ¿Verdad? Pero ahí hay un lenguaje figurado. Aquí hay un contraste. No como insensatos, sino como sabios. ¿Verdad? Aquí hay un contraste entre el necio y el sabio. ¿Verdad? Y aquí hay otro contraste muy importante en el versículo 18. No se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu, perdón. Pues que vemos aquí hay un contraste. En lugar de estar borrachos de vino, estén borrachos del Espíritu, ¿verdad? Y eso no significa andarse cayendo, ni nada que ver con eso, ¿verdad? Ni hablando de manera rara, sino una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando alguien está borracho? ¿Qué hace el vino con él? Lo descontrola. Correcto, lo descontrola, ¿verdad? O lo Cambia. controla, como lo queramos llamar, ¿verdad? Ok, si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿quién nos va a controlar? El Espíritu, ¿verdad? El Espíritu. Entonces, Pablo vemos que utiliza figuras literarias para que podamos entender, ¿ok? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Es que el Espíritu Santo me controla, me alegra, ¿verdad? Que me guía, toma control de mis pensamientos, de mi tiempo, de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? En su texto van a hacer todo esto, ¿ok? Van a identificar las palabras claves, van a identificar los verbos, ¿verdad? El modo, el tiempo, el número, eh, van a identificar las conjunciones y las divisiones naturales del texto y van a escoger una o dos palabras lo más importantes en el texto y van a hacer un estudio de términos. Van a buscar qué significan esas palabras, ¿verdad?
En los recursos, ahí entre los recursos está este diccionario, pueden buscar otros léxicos también, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces empiecen a trabajar ustedes ahí en su cuadernito, ¿verdad? Yo voy a poner ahorita las notas de clase para que los tengan y igual voy a hacer un form donde ustedes van a ir llenando cada uno de estos pasos de sus versículos a estudiar, ¿verdad? Y vamos a iniciar la próxima clase, vamos a iniciarla dividiéndonos en grupo y compartiendo un poco de qué han descubierto de su texto con sus grupos, ¿verdad? Con sus aulas aquí virtuales y luego vamos a regresar y vamos a ver el lenguaje figurado, ¿verdad? Vamos a ver un poquito del lenguaje figurado que también es importante porque la Biblia está llena de lenguaje figurado. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Hermanos, eso es todo por hoy y espero que haya sido de utilidad y sigamos ahí aprendiendo, ¿verdad? Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Paulo. Una buena noche para todos. Gracias.